Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Si usted vive en las áreas cercanas, dése esa oportunidad de venir a una iglesia sana. Los esperamos. Los miércoles son los servicios a las 7, el servicio de oración y de estudios como el día de hoy, y los domingos el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta gran oportunidad de poder exponer tu palabra de gloria. Padre, danos luz en nuestro entendimiento, para que nosotros recibamos esa semilla, Padre, dentro de cada uno de nosotros y produzca fruto en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy tenemos un tema muy importante en este estudio, que este estudio se llama No hay salvación sin conocimiento. No hay salvación sin conocimiento. ¿Por qué quise hacer este tema? Porque muchos tienen muchas dudas, ¿verdad? Mucha gente no sabe que si es salva o no, si ha sido una nueva criatura, si el Espíritu de Dios está dentro de él o no, si la salvación solo es por invocar una oración. Y la gente está de cabeza, su teología está de cabeza, ¿verdad? En primera, nadie es salvo por repetir una oración. Nadie es salvo porque dice que se arrepintió y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia establece muy claramente cómo somos nosotros salvos, ¿verdad? Pero desgraciadamente ya en estos últimos tiempos han engañado a muchos. Y hoy vamos a esclarecer que no hay salvación sin conocimiento. No hay salvación sin conocimiento. Tienes que conocer para ser salvo. Eso es muy importante. Y tienes que ver 3 puntos muy importantes que nos vamos a ver, que tú tienes que saber para ser salvo, ¿va? Entonces vemos que no hay salvación sin conocimiento. Nuestra primera cita la vamos a ver en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, desde el versículo 9 al 11, y dice: si confesares con tu boca al Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces la Biblia establece que tú tienes que creer, tienes que conocer. Entonces no puedes tener una salvación sin conocimiento, ¿verdad? Porque muchas personas han tendido a predicar mal, ¿verdad? Y muchos han predicado mal el Evangelio. Yo me acuerdo cuando fui de misionero o muchos lugares a evangelizar, solamente decían Romanos 10:14, ¿verdad? Que nosotros tenemos que invocar, no, Romanos 10:13, perdón, que dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es lo final que leímos. Primero tienes que creer. No solamente invocar el nombre de Jesús te va a hacer salvo. Muchas iglesias te dicen: repite conmigo, Jesús, te abro mi corazón, te acepto como Señor y Salvador. Eso es mentira, eso a nadie salva. Eso a nadie salva. ¿Por qué? Porque la Biblia lo establece. Lees tu Biblia, le estudias tu Biblia, porque sin conocimiento no hay salvación. Eso es lo que dice la Biblia: sin conocimiento no hay salvación. Entonces nosotros dice la Biblia que tenemos que creer, y después ya puedes confesar con tu boca, pero primero tienes que creer. ¿Pero a qué vas a creer? Tienes que tener el conocimiento a qué vas a creer. Tú nada más no puedes creer de la nada. ¿Sabías que muchas personas piensan diferente, piensan que ellos pueden ser salvos? Entonces, ¿sabía que los calvinistas que creen en una predestinación falsa, que por ejemplo va caminando una persona y alguien le dice: Jesús te ama, y ya brinca él y el Espíritu Santo lo sella? Eso es mentira. El calvinismo habla así, que ya está la gente escogida, que al momento que tú le hablas de Jesús, ¡chichín!, ya se hace salva. No. La Biblia establece que tú tienes que tener un conocimiento para ser salvo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque tienes que creer al Evangelio. Tienes que creer al Evangelio de gloria para la iglesia, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados,
fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces tenemos que creer que lo que hizo Jesús para ser salvos de todo corazón. Pero no solo creer lo que hizo Jesús, vamos a ver que también tienes que tener el conocimiento de otras cosas, porque tienes que tener esa fe, y la fe viene por el oír y la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el conocimiento es muy importante. Primeramente vamos a ver Juan 14:6, que es una cita muy importante que nosotros sabemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice en Juan 14:6 que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿verdad? Entonces dice, yo soy el camino, ¿verdad? Dice camino. Que dice, yo soy la verdad, verdad, y yo soy la vida, ¿verdad? ¿Quién es este? Juan 14:6, Jesús, ¿verdad? Pero camino en griego y en hebreo significa conocimiento, ¿verdad? Entonces, si tú crees en Jesús, tienes que creer en su conocimiento. Cómo Él murió, por qué tiene que morir, por qué Él se sacrificó. Porque si no tienes ese conocimiento, ¿a qué vas a creer? Porque si tú llegas y a alguien le dices, ¿cree que Jesús murió por tus pecados? Bueno, sí, lo creo, pero ¿para qué murió? Porque muchos tienen la falsa idea que un día van a llegar al cielo y Dios va a tener una balanza, ¿verdad? Y ahí va a pesar tus buenas obras y tus malas obras y Dios te va a juzgar. No, estás muy equivocado, no tienes conocimiento. La Biblia establece que el juicio ya se hizo en la cruz hace 2000 años. Si tú estás esperando un juicio cuando te mueras, va a ser demasiado tarde, porque el juicio ya se hizo en la cruz del Calvario. Y si tú no creíste en vida, te vas a ir derechito al infierno. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento correcto. Porque tú creías que Dios te iba a pesar tus obras, a ver si eras bueno o si eras malo. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que tú tienes que creer lo que hizo Jesús. Esa es la única manera para que tú seas salvo. Porque Él es el conocimiento, Él es el camino. ¿El camino a qué? A la verdad. Y esta verdad te lleva a una vida ¿qué? Eterna, ¿verdad? Es el único camino. Otro camino no. Él vino y nos advirtió. No hay otro camino, no hay otro camino. No hay otro camino. Si tú haces sacramentos, te vas de rodillas, prendes una veladora, haces misa de muertos, no hay otro camino. No hay otro camino sin conocimiento. Tú tienes que conocer cómo ser salvo. Y este estudio es muy importante para que tú les enseñes a otros cómo ser salvos, que tengan el conocimiento correcto, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Tú tienes que explicarle a la gente que, número uno, le tienes que explicar a la gente que estás perdido. ¿Verdad? Yo le llamo teológicamente estás frito. Porque la Biblia dice que toda la humanidad, niños, jóvenes, adultos, la ira de Dios está sobre ellos. Porque somos pecadores. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces la persona tiene que saber la mala noticia. Ponemos la mala noticia, ¿verdad? Eso es una mala noticia. Y muchas veces tendemos a decirle a la gente, ¿verdad? Cuando evangelizamos, ¿verdad? O a otro cristiano, ¿cuándo volviste a nacer? ¿Cuándo te hiciste cristiano? Y no le decimos, ¿cuándo te diste cuenta que estabas perdido? Porque si no se ha dado cuenta que él estaba perdido, jamás ha sido salvo. Porque para ser salvo tienes que tener ese conocimiento que la ira de Dios está sobre ti y que no hay ningún otro modo para llegar al cielo. No puedes hacer ninguna obra, no puedes hacer nada para llegar al cielo. La ira de Dios está sobre ti. Y la única manera de ser salvos es mirar a la cruz, lo que hizo Jesús. Creer de todo corazón lo que Él hizo en la cruz. Eso es muy importante. Número 2. La persona tiene que saber que no es por obras. ¿Verdad? Puse el signo de por, de matemáticas. No es por obras, porque hay muchos cristianos que hoy en día creen
que su salvación es por obras. ¿Cómo van a creer que su salvación por obras cuando no es por obras? No tienen el qué, conocimiento correcto. Entonces esas personas no son salvas, porque no tienen el conocimiento correcto. Lo que te hace salvo es tener el conocimiento correcto, ¿verdad? Y mucho menos si no sabes que estás perdido, que la ira de Dios está sobre ti. Entonces si tú no le explicas a una persona que la ira de Dios está sobre ellos, que la paga del pecado es muerte, que Dios te va a echar al fuego eterno como cucaracha para que ahí te enciendas, entonces ¿para qué necesitas a Jesús? ¿Verdad? O mucha gente como evangeliza el día de hoy, ¿verdad? Me gusta mucho como mucha gente evangeliza porque hasta me da risa como ellos dicen, ¿verdad? No, que Jesús te ama así como tú eres un drogadito, una prostituta, un borracho. Entonces, ¿para qué necesito a Jesús? Si Él me ama así, sigo siendo borracho, sigo siendo una prostituta. Pero si ellos están conscientes que la ira de Dios está sobre ellos y que no puedes hacer nada al respecto para salvarte, entonces necesitas un Salvador. Si no, no necesitas un Salvador. Entonces cuando tú creas que necesitas un Salvador, porque tienes un Salvador. ¿Y qué necesitas para un Salvador? La última noticia, un evangelio. El último evangelio, el evangelio de gloria, ¿va? Que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Dice las Escrituras que si crees, has sido salvo eternamente, y si no crees, has creído en vano, ¿verdad? Creíste en balde, creíste en balde, creíste en vano. Entonces, tienes que tener un conocimiento, ¿va? Entonces vamos a poner Juan 14:6 en la cruz, ¿qué les parece? ¿Verdad? Entonces, vemos que Jesucristo es el único camino, ¿va? Ponemos aquí camino en la cruz. Aquí la verdad. Y aquí la vida, ¿va? Hasta arriba, porque nos vamos a ir para el cielo. Pero nos falta un lado de la cruz. ¿Qué es esa cruz? Fe. ¿Fe en qué? En el Evangelio. Esa es la manera de ser salvos. Esa es la manera de mirar a la cruz, ¿verdad? Porque de un lado está el conocimiento que te lleva a la verdad, y creyendo esto te lleva a la vida eterna. Así de fácil, ¿verdad? Tienes que tener el conocimiento correcto. Entonces, si tienes el conocimiento correcto, vas a saber exactamente si eres salvo o no. Porque hay muchas personas que se preguntan, ¿y yo cómo sé que soy salvo? Yo no me pregunto cómo esas personas se dicen. Pues yo creo que me selló el Espíritu Santo. Pues la Biblia me dice, el conocimiento de Dios me dice que yo, al estar sellado con el sello del Espíritu Santo, aquí está el hermano Juan Pérez, ¿va? Le vamos a hacer su corazoncito que el Espíritu Santo lo selló. Nos ayuda en los estudios didácticos el hermano Juan Pérez. Entonces, cuando yo soy sellado, dice la Biblia que yo soy como un matrimonio. Entonces, yo no me explico si usted le pregunta a una persona que es casada, ¿eres casado o no? Y la persona te diga, pues no sé. Entonces, así muchas personas dicen, ¿eres salvo o no? No sé. ¿Estás sellado con el Espíritu Santo? No sé. Entonces la Biblia dice que es como un matrimonio, que estás unido con Cristo eternamente. Entonces una persona que está casada físicamente sabe realmente quién es su esposa. Y la esposa sabe quién realmente es su esposo. Porque es una unión, ¿verdad? Y dice también la Biblia que tenemos un nuevo nacimiento. Ese no puede pasar desapercibido, ¿verdad? Haz de cuenta que un día te caíste y te pegaste en la cabeza y empiezas a pensar bien, correctamente. Entonces ese es el nuevo nacimiento, que Él te va limpiando, te va lavando. Por mucho que tú te quieras lavar por obras, nunca te vas a lavar. Que haces tú la ley, que haces las obras. Que tú ayunas y oras y que haces esto y que haces el otro. Por más que te laves, no te puedes limpiar. Lo único que te puede limpiar es la sangre preciosa de Cristo. Es lo único que te puede limpiar para ser salvo. Ese es el verdadero conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, es imposible que una persona salva no sepa que es salva, porque tiene algo hay cuando la persona es salva, que se llama convicción, y no emoción.
¿verdad? Porque mucha gente cree que es salva por emoción, pero no por convicción. ¿Cuál es la diferencia? Una persona por convicción, él sabe el conocimiento correcto de Dios y está seguro, totalmente seguro, 100% seguro que lo es. No tiene duda al respecto. Entonces, una persona que es realmente salva, correctamente, sellada con el Espíritu Santo, jamás va a decir que su salvación se pierde. ¿Por qué? Porque tiene esa convicción. Tiene el 100% seguro lo que hizo Dios por él. Eso se llama fe. Porque si no duda. ¿Y qué dice en Santiago? El que duda es como la onda del ¿qué? Del mar. Que va de un lado para otro, y no sabe ni a dónde va. Entonces es muy difícil saber, ¿verdad? La salvación es por saber y confiar. Saber y confiar, ¿verdad? Esa es la salvación. ¿Saber qué? El conocimiento correcto. ¿Confiar en qué? En el Evangelio de Gloria. Esa es la salvación. Eso es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Bueno, entonces esas dos cosas que tú estás perdido y que no puedes hacer ninguna obra para ser salvo, entonces eso produce en una persona una urgencia para buscar un Salvador. Porque de otra manera no va a buscar un Salvador, ¿verdad? Porque es una urgencia predicar el Evangelio, porque tú no sabes si mañana vas a amanecer, tú no sabes si esta noche vas a pasarla, tú no sabes si en las próximas horas vas a morir. Entonces, si la persona está consciente que se va a ir al infierno y que cualquier cosa que haga no va a haber una balanza ni un juez ahí que le diga, hiciste esto, hiciste el otro, va a tener necesidad de creer el Evangelio de todo corazón. ¿Qué es de todo corazón? La Biblia establece que de todo corazón es tu mente, tu alma y tu corazón. Cuando habla de esas tres cosas, está hablando exactamente de lo mismo. Con todo tu ser, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que saber y confiar. ¿En qué? En el conocimiento. Pero ya hablamos mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras. ¿Qué es por conocimiento? 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. Vamos a leer la 1 Timoteo, si me acompañan por favor los que estamos leyendo, 1 Timoteo 2:4, ¿verdad? Y los que nos están viendo a través de las redes sociales, síganos con nosotros con su Biblia. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, el deseo mío, que todos los perdidos sean salvos. Yo deseo que todos mis familiares, todos mis amigos, todos mis conocidos, toda la ciudad de Clarksville sea salva. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan, ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. ¿Se fijan? Entonces, para ser salvo necesitas venir ¿a qué? Al conocimiento, que es lo mismo que camino en griego y en hebreo. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. 5, ¿verdad? También podemos leer 5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. Un mediador quiere decir un solo juez, un solo árbitro. No hay otro. No hay ningún santo, ninguna virgen, ninguna obra que te pueda salvar. Hay un solo personaje que se llama Jesucristo, que tienes que creer en lo que Él hizo en la cruz para ser salvo. Y lo advierte en Juan 14:6. Lo advierte, yo soy el único camino, yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida eterna. Entonces el conocimiento aquí en la cruz lo vemos como el camino, ¿va? Que todos vengan al camino del conocimiento, nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 12:8, 1 Corintios 12:8, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 12:8, ¿verdad? Nos dice así la palabra de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Al otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Ponga mucha atención. El Espíritu de Dios, ¿qué le va a dar a Juan Pérez?
conocimiento. Pero también te va a dar ¿qué? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Usar el conocimiento correctamente. ¿Se fija? Entonces, ese es el Espíritu de Dios que nos va a dar conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Bueno, pues nada más estamos leyendo el Nuevo Testamento. Vamos a leer el Antiguo Testamento a ver si nos dice algo. Vámonos en el profeta Oseas. Oseas capítulo 6. Vamos a leer qué dice en Oseas capítulo 6, versículo 6. Se lo puede usted aprender, es el 66, ¿verdad? No me le falta el otro 6, pero es el 66. Y dice el capítulo 6:6. Porque misericordia quise y no sacrificio, punto y coma, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿verdad? Que ofrendas. ¿Qué nos dice el profeta Oseas? Que la misericordia de Dios únicamente puede llevar a través del conocimiento. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que no nos vayamos al infierno. Esa es su misericordia. ¿Por qué cree que usted sigue con vida y coleando, viviendo como la fresca lechuga? Porque Dios le está dando una oportunidad y tiene misericordia de usted para que un día usted crea la verdad del Evangelio. Dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, ¿qué es más importante para la salvación para Dios? ¿Qué? ¿El qué? Conocimiento. Que cualquier otro sacrificio que tú hagas, cualquier ofrenda que tú hagas, que yo diezmo, que yo doy, que yo hice un orfanato de ancianos, que yo puse una casa hogar, que yo he regalado todas mis cosas, toda mi vida. Es conocimiento. El conocimiento es más importante que cualquier ofrenda, obra o cualquier cosa para Dios, ¿verdad? Nos dice el profeta Oseas. Vamos a Proverbios, ¿verdad? ¿Qué les parece en Proverbios? ¿Qué nos dice en Proverbios capítulo 15? Proverbios capítulo 15. Vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en Proverbios capítulo 15? Me pegan las hojas. Capítulo 15, versículo 14. Y dice la palabra de Dios, Proverbios 15:14, el corazón entendido busca ¿qué? El conocimiento, mas la boca de los necios padece necedad. Entonces, si usted conoce a alguien que se dice cristiano, que no quiere el conocimiento de Dios, que no quiere estudiar la Biblia, que no quiere estudiarla correctamente, que no quiere escuchar la verdad, es un necio. Es un necio. La Biblia lo establece como un necio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pero no, dice Jesús, no llames a tu hermano necio. No se refiere a eso, ese es otro estudio que vamos a dar, ¿verdad? Pero tiene necedad, ¿por qué? Porque el que es entendido, ¿quién es entendido? ¿Quién es el único que te puede dar entendimiento dentro de tu cabeza? El Espíritu Santo. Es el único que nos puede dar luz. Dice que la verdad nos va a hacer libres, que Él nos va a guiar a toda verdad, no a medias verdades. Es muy importante. Es muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a ver si eso va a pasar en el futuro, ¿verdad? Vamos a ver al profeta Abacú 2:2, Abacú 2:2, vamos a ver si eso pasará en el futuro o no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Abacú, ¿verdad? Le respondió, ¿verdad? Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declara esas palabras contigo, ¿verdad? Abacú 2:2, creo que la tengo bien. Déjame ver. Bueno, no tengo la cita correcta. En Abacú. ¿Qué es lo que usted quiere buscar? Abacú está hablando del conocimiento, del conocimiento de Dios,
qué tan importante es. Vamos a brincarnos a 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Ahorita buscamos esa cita, el hermano la va a buscar, el conocimiento en Abacú. Entonces es 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Esta sí la tenemos, ¿verdad? Capítulo 3, 14 y 15. Capítulo 3, 14 y 15. Dice, así que persiste tú en lo que has aprendido, va, la sana doctrina, porque va a venir tiempos peligrosos. Has sido persuadido sabiendo que a quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe, que es Jesucristo. Antes que dijera que toda escritura es dada, ¿verdad? Por inspiración de Dios. 2.14. 2.14. Entonces ahorita la leemos. Léamela, hermano, que dice 2.14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces ponga mucha atención. Cuando sea la redención completa, ¿verdad? En el milenio, todos van a tener ¿qué? Todos los que sean salvos van a tener ¿qué? Conocimiento. ¿Y cómo llegaron a la salvación? Por él. Conocimiento. Porque si no tienes conocimiento no puedes llegar a salvarte. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y se fija como aquí en 2 de Timoteo nos dice que en tiempos peligrosos le dice a Timoteo que desde la niñez las escrituras te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Para qué? ¿Sabio para qué? Para salvación. ¿Verdad? Y 16, no la sabemos todos, que dice toda escritura es dada para la inspiración de Dios, que es útil para doctrina, para redarguir, corregir, instruir, y para instrucción en justicia. Se fija cómo la Biblia no se equivoca. Entonces la salvación está ligada con el conocimiento. Tú no puedes predicarle a otros sin conocimiento, porque seguimos adelante, ¿verdad? Gálatas 2:16, nadie será justificado por obras de la ley. Nos dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La única manera que tú puedas ser salvo es por la fe en lo que hizo Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuando por obras de la ley ninguna carne será justificada. Ninguna carne será justificada. Si usted se quiere justificar por obras de la ley, pues tiene que ser un fantasma, porque si usted tiene carne no puede, ¿verdad? Seguimos adelante, 2 de Corintios 6, capítulo 6, versículo 2. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Dice, porque él dice, en el tiempo aceptado te he oído, el día de la salvación te he socorrido, he aquí, ahora es el tiempo acepto, he aquí, ahora es el día de la salvación, ¿verdad? Hoy es el día de la salvación, hoy. Cuando usted parta, cuando usted muera, no va a haber ningún juicio, no va a haber ninguna balanza, no le van a pasar una película como muchos le han contado, no. Cuando usted muera, y si murió sin Jesucristo, usted se va a ir derecho al lago de fuego cuando salga del infierno. Entonces es muy importante que usted crea lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque está usted perdido. La ira de Dios está contra usted y no puedes hacer nada al respecto, ninguna obra para que tú puedas salvarte o tomarte en consideración para que tú seas salvo. Únicamente tienes que aceptar lo que hizo Jesús de todo corazón, ¿verdad? Con todo tu corazón, tu mente, tu alma, lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Completamente, con todo tu ser. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la salvación viene por el conocimiento, no como muchos calvinistas, ¿verdad? El calvinismo piensa que la gente ya está predestinada, entonces si alguien te empieza a hablar que Jesús te ama, entonces ya el Espíritu Santo te sella porque ya Dios te está llamando, pero no es cierto. La salvación viene únicamente por el conocimiento. Sí, existe una predestinación donde tenemos un programa, cuál es la predestinación bíblica, no calvinista. Se lo recomendamos que usted lo busque en la librería cibernética de nuestro canal, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Nos dice la Biblia, nos establece que nosotros solamente podemos ser salvos a través del conocimiento de Dios, ¿verdad?
Vamos a ver Primera de Juan 5:13 para que veamos qué dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:13, ¿verdad? No, perdón, sí. Primera de Juan 1:13. No, 1:13. 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión sea verdaderamente cumplido con nuestro gozo con el Padre. 1:1. Lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, hemos mirado y hemos tocado la palabra de vida, ¿verdad? 5:1. Vamos a hacer 5:1. 1 Juan 5:1. Vamos a ver qué dice. Y dice la palabra de Dios. 5:13. Yo he escrito todas estas cosas a vosotros como iglesia que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Juan establece que nosotros tenemos que saber. Sin conocimiento no podemos ser ¿qué? Salvos, ¿verdad? Salvos. Vamos a ver Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, desde el versículo 24 en adelante. Romanos capítulo 3, del 24 en adelante. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es Jesucristo, el cual Dios ha propuesto como propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, en la remisión de los pecados, en la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, que Él sea justo, justificador del que cree en Jesús. Ese es el conocimiento correcto, que tienes que creer en Jesús. ¿Va? En 1 Tesalonicenses 1:5 nos dice que nosotros no recibimos el Evangelio con palabrería, lo recibimos con poder, el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver una cita en Isaías, ¿verdad? Una cita muy importante es Isaías 53. Es una de las últimas citas que vamos a ver. Isaías 53. Muchos leen esta cita, del 4 al 7, ¿verdad? Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado y por herido de Dios y abatido. Muchos predican de esta cita, pero no predican desgraciadamente del 11 y el 12. Y dice, del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿De quién habla? De Jesús. ¿Se fija? Del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho, con el conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos, los pecados de ellos. ¿Cómo va a justificar? Con el conocimiento. La salvación viene a través del conocimiento. 12. Por tanto, yo daré una porción con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuando derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores, y él llevó sobre ti el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. ¿Se fijan? 700 años antes Jesús estaba en la profecía de Isaías. Dios está hablando que la salvación va a ser por conocimiento, ¿verdad? Y Efesios 1:13 nos dice, que nosotros somos sellados con ese conocimiento, ¿verdad? Dice, en el cual esperáis también a vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también creísteis y fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿El evangelio de qué? De verdad. ¿Se fija? El pensamiento de verdad, fuisteis ¿qué? Sellados. ¿Qué sellado? ¿Qué sellado? Que vamos a estar juntos, ¿verdad? Aquí está el marcador. Sellados es que aquí el hermano Juan Pérez, haz de cuenta que lo ponen adentro de un envase, y le hacen baño María, y la tapita hace ¡poc! Y nada se le puede meter ni salir. El Espíritu Santo se le metió adentro de él.
y ese espíritu va a estar por una eternidad hasta el día que se lo deselle, el día de la redención. El día que salga él de su cuerpo, se lleva su alma y se lo lleva al cielo. Vamos, ¿alguna pregunta en este estudio? Bueno, sí, yo tengo una pregunta con respecto a lo que es el conocimiento. A nosotros nos enseñan en las iglesias tradicionales, cristianas evangélicas, que es por medio de la fe, ¿verdad? No por el conocimiento, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ahí sería el conocimiento, la palabra o el evangelio, pero nos acostumbran que es por fe. Entonces, ¿a qué fe se refiere? ¿A qué vamos a creer? Si no conoces, ¿cómo vas a creer en algo que no crees? Exacto, entonces no especifican, o sea, no profundizan a qué fe te vas a referir, porque tú puedes tener fe en que Él vino, puedes tener fe en que Él sana, puedes tener fe de que Él cura, ¿verdad? Puedes tener fe de que Él vino a pagar por los pecados, pero en realidad no te enseñan a qué es lo que tú tienes que creer. Exactamente, como usan la cita mal en Romanos, que nada más invoques su nombre y serás salvo, pero sin invocar, ¿por qué? ¿Creer en qué? Sin conocimiento no puedes ser salvo. Entonces ahí viene, digamos así, la mezcla de tantas cosas. Por eso es que mezclan ahora el evangelio con yoga, lo mezclan con la nueva era, lo mezclan con tantas de bromas del Kundalini, con la India, santería, sortilegio, hipnotismo. Y la gente no sabe realmente a qué creer porque no especifican a qué es lo que uno tiene que creer. Entonces, esto lo que usted está hablando ahorita es el conocimiento. Entonces, ¿es lo que realmente nos salva, pastor? El conocimiento al Evangelio es lo que realmente nos salva. ¿Por qué vino, a qué vino Jesús y por qué vino Jesús? Ok, gracias. A morir en la cruz. Porque muchos decimos que vino nada más a morir por la cruz por nuestros pecados, pero ¿por qué vino? Porque era la única salida de que nosotros teníamos para aplacar la ira de Dios. Porque si no, nadie se salvaría. Tener fe en su preciosa sangre, en su vida, porque Levítico 17:11 dice que la vida de la carne está en la sangre y Él derramó su vida para darnos vida. Por eso al morir nosotros morimos juntamente con Él para que Él nos compre y nos redimiese, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en nombre de Jesús. Yo te doy gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque tú eres el único que nos das ese conocimiento para ser salvos. Permítenos compartir ese conocimiento con otros para que estos sean verdaderamente sellados con el Espíritu Santo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La Iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.